Seguimos en Aire para Vos, en nuestro último bloque, pero no menos importante, porque frase característica. Me encanta, sí. Porque viste que siempre cuando uno dice que algo está al final, es como que quedó atrás, y en realidad hay un orden que tiene que ver con varias cosas. Nosotros le dedicamos nuestra última parte del programa a entrevistas en profundidad que tienen que ver con todos los actores políticos que van a estar vinculados en estas elecciones 2015 para ver qué tienen para contarnos, qué piensan de la actualidad de Varadero y cuáles son las propuestas del espacio al que pertenecen. Y en este caso nos acompaña Fernando Bogado, concejal del Frente Renovador de Varadero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Te podemos decir Nano? Sí, porque me cuesta decir Fernando. A mí me dicen Fernando y a veces también no me doy vuelta. Dicen Nano y ya me doy vuelta. ¿Y la E de qué es? Enrique, ahí va. Pero Enrique tampoco se dice mucho. Y no se usa demasiado. Y todo el mundo, sí, hasta en los escritos profesionales cuando trabajo, todo el mundo Fernando Bogado. Y yo trato de ponerla bastante, la E. No la uso como nombre entero, pero sí la pongo. Fernando E. Bogado. Claro, pero nadie sabe. Es como la N de Alén, que nadie sabe de dónde viene. Ahí va. Siempre, como comentaba al inicio, en estas entrevistas nos gusta preguntar varias cosas más allá de lo que va a ser el año electoral. Y varias de nuestras entrevistas las comenzamos con la pregunta de ¿cómo fue el momento en que decidiste vincularte a la política? ¿Y cuánto hace que pasó eso? Y yo creo que, hace muchísimos años. Yo tengo 46 años y esto debe haber surgido medianamente en los 17, 18 años. O sea, ya de por sí en el colegio trataba de liderar cuando se decidían los delegados. En ese momento no existían los consejos, el centro de estudiantes. Pero ya tenía una inclinación en la política. De hecho, cuando me voy a vivir a Buenos Aires a estudiar, cuando voy a empezar la universidad, lo primero que hice fue buscar cuál era el comité que me quedaba más cerca. Claro. Y empecé a ir a un comité. Después en la facultad misma militaba, no militábamos, formábamos un grupo de chicos que hacíamos actividades sociales y culturales. Y yo siempre intentaba mezclar esa actividad sociocultural metiéndole un tinte político. Esa era también la realidad. Y uno de los chicos de ahí, eran de una colectividad, y un amigo de ellos estaba incursionando en política. En su momento había sido asesor político de Angelos en esa época, y se estaba largando al ruedo en la ciudad de Buenos Aires a hacer política territorial él. Me supongo que siempre estaba jodiendo con la política, el radicalismo, qué sé yo, ¿por qué no te acercás? Bueno, hicimos una reunión, y ahí yo llevé a todos estos chicos y empezamos a armar una juventud radical en ese momento de la sección 17, y ahí arranqué trabajando con ellos. Después la mayoría de estos chicos, por cuestiones particulares, por su laburo, yo se quedó, pero yo me quedé trabajando y formando la juventud radical de ahí de la sección 17, y milité toda la vida prácticamente en la sección 17, en la sección que es Palermo, Belgrano y Colegiales, que hoy en la ciudad de Buenos Aires. Claro. En la época se tiene historia política un poco, es de Salvatori, Humberto Bonanata, y nosotros caímos en su momento con un sector nuevo que era liderado por Roberto Arditi, que cuando entramos en ese momento todavía la política en la ciudad de Buenos Aires era más parecida a la política de caudillo, donde ya tenía nombre y apellido cada sección, y nunca me voy a olvidar siempre la primera elección interna que hicimos, que competíamos en nuestro espacio, quien era el referente más importante, era acá Marcelo Stubrin, y en la primera elección le sacamos la minoría, y en la segunda elección se le ganamos a Marcelo Stubrin. Y la verdad que fue, desde ahí arranqué una carrera política bastante, a mi modo de ver, siempre digo, me tocó pasar por cosas muy importantes siendo muy chico y no siendo consciente de lo que iba viviendo. Que uno mira hoy con el tiempo y yo pensaba que yo podía haber fotografiado tal instante o tal otro, que a uno le quedó en la retina. Claro. Siempre, milité muy intensamente en todos lados. Bueno, obviamente fui delegado de la juventud siempre. Participamos en las disputas que había entre la juventud radical y la franja morada, cuando toda la gente opina por ahí que eso es lo mismo, y no es lo mismo. Tenemos una disputa, siempre tuvimos una disputa muy muy importante, a raíz de que nosotros por ahí éramos una militancia más de territorio y ellos eran más una militancia de universidad, y más de una burocracia también a veces sostenida por el aparato estatal, y nosotros no teníamos ningún tipo de apoyo y recurso que pudiera sostener lo que era la juventud radical. Y así hoy tengo amigos en muchas áreas de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A veces analizando la política con el diario del lunes, digo, me hubiera quedado. Pero bueno, uno generó muchos amigos. Yo en la política la verdad que generé muchos amigos. Así seguí, yo a los 25 años fui delegado al comité de la Capital Federal. Obviamente no porque sea yo el líder del espacio político, sino porque el líder confió en mí como
como alguien que lo podría representar, y fui. En ese momento me acuerdo que por ser el delegado más joven me tocó ser el secretario de acta cuando se hacía el traspaso de autoridades. Y yo digo, mis compañeros de delegado en ese momento eran Coti Nocilia, Jesús Rodríguez, Facundo Suárez Lastra, estaba Jorge Enrique, bueno, no es tampoco en ilustre, pero bueno, en ese momento era un dirigente importante, García Arecha, que terminó siendo senador nacional, bueno, todos dirigentes de una talla, y yo tenía 25 años, yo no sé si estaba soñando, si estaba viviendo un hecho real o no. Así que tuve una militancia muy intensa, no sé si vale que hagan también después pude trabajar en el comité de campaña de la Rúa, jefe de gobierno primero, ya trabajando, cuando yo fui delegado del comité también manejaba la tesorería del partido, de ahí también trabajé en el comité de campaña de la Rúa, jefe de gobierno, cuando de la Rúa fue jefe de gobierno. Yo trabajaba en el Poder Judicial en ese momento, fui como asesor a la secretaría, en ese momento no eran ministerios, sino que eran secretarías en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fui a la Secretaría de Gobierno, que trabajé como asesor de Juan Octavio Gauna y de Guillermo Moreno Güello. De ahí hubo hechos puntuales de corrupción muy fuerte en lo que es hoy dirección de policía. En ese momento la dirección de policía municipal, hoy es inspección, es un área siempre muy crítica dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que fue obviamente la responsable de todo el problema de Cromañón y compañía. Siempre que hay algún problema, tema de habilitaciones y todo, esas áreas, la verdad que... Entonces fue nombrado un interventor, y el interventor me pidió a mí para que yo vaya también a hacer la auditoría del lugar con otro... yo en ese momento no faltaban 2 materias para recibirme. Digo eso porque también hasta lo puedo hacer público, una experiencia que tengo de esas famosas 2 materias que las di casi en tiempo récord por necesidad esta económica, si se quiere. Te apresuraban los tiempos de la política cuando te estaba llevando tu vida. La política me estaba llevando muy para adelante. Yo por ahí como era un militante muy inquieto, siempre me tocaba estar en lugares muy buenos, pero por ejemplo, yo siempre digo, yo estaba en Secretaría de Gobierno, estaban los asesores y estaba yo también como asesor. A un asesor nombrado ganaba X, y yo como asesor militante, que era el que recibía todas las inquietudes del partido y toda la gente de los distintos barrios, lo que fuere, yo no ganaba de hoy, poner capaz que ganaba 5.000 pesos, yo estaba recién casado. Digo, no viste cuando no llegaba a fin de mes. Digo, bueno, pero bueno, uno por la política estaba y le ponía el cuerpo a toda esa cuestión, pues yo había pedido licencia en un laburo con una cierta estabilidad y todo lo demás, y me fui a eso y le ponía el cuerpo porque me gustaba. Pero cuando fui de interventor a Policía Municipal, que fuimos los que trabajamos en ese momento en la erradicación, en un periodo que pasó de la erradicación de los puestos de venta, de los puestos callejeros de 11, Constitución y Retiro, bueno, ahí fue el punto crucial donde, bueno, así no va, porque bueno, tocó llevar ante un procedimiento donde en algún punto corrió riesgo a la integridad física de lo que estábamos trabajando, y también digo esto porque viene a colación a la militancia y al trabajo de uno. Yo me acuerdo en ese momento se estaba conformando la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que funcionaba en el Centro Cultural General San Martín. Sí. Y un día a la mañana me levanto, yo era chico, recién casado, y vivíamos al día de ayer vivíamos con mi mujer. Y nunca me yo iba malo como para el edificio. Ayer le contaba a un concejal amigo esa anécdota. Y bueno, cuando voy subiendo va bajando Enrique Olivera, que era el vicejefe de gobierno. Y entre todo lo bueno de militar, me dice, ¿qué haces, nano? ¿Cómo andás? No voy a repetir las palabras exactas, le digo, para el tuje, qué sé yo. ¿Cómo? Dice, ¿qué te pasó? Le explico cómo mañana la situación, y dice, mañana a las 8 te quiero en mi despacho. A ver, cuando uno va con un jefe de gobierno, un vicejefe de gobierno, sí, bueno, por ahí se puede venir. No, la verdad que fui, me anuncié a las 8 de la mañana. Sí, Enrique te está esperando. Que la verdad que, digo, son hechos que a uno nos llena de orgullo en cuanto a la militar. Claro. Voy, subo, me recibe, que esto, que otro. ¿Qué pasó? Me le hago la explicación de que yo así no podía trabajar. Bueno, dice, a partir de mañana vos vas a trabajar conmigo. Que ahí entre todo, medianamente me salvó nada más que él era jefe de gobierno, vicejefe de gobierno, y como vicejefe de gobierno sos presidente de la legislatura. Claro. Entonces me dice, pero vas a estar a cargo del área mía en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, ahí me llegó de hoy, ponerle que en ese momento si ganaba 5.000 pasaba a ganar 12.000 pesos. Digo, ¿verdad? Porque no, y ahí ya un poco uno puchereaba un poco mejor, de esa manera. Sí, pero bueno, esos son también reconocimientos de dirigentes importantes que a uno como joven también te dieron un respaldo, y bueno, y así fue, milité y es que mucho tiempo. Sin lo material básico es imposible que seas un gran militante. Exactamente, y así, bueno, estuve después, bueno, yo le dedicaba mucho tiempo a la política, cuando la Luna termina siendo presidente y Enrique pasa a ser jefe de gobierno,
Yo quedo trabajando un poco con Jorge Enrique, con el cual ideológicamente yo no tenía nada. No sé si ustedes después lo podrán ver quién es, y ahí podemos analizar parte de la historia del radicalismo y del futuro nuestro después dentro del radicalismo. Pero bueno, no tenía nada que ver con eso. A eso le sumo de que en diciembre me voy o en enero nos fuimos de vacaciones con mi señora y mi nena, que era recién bebé, y tuve, por ejemplo, digamos, fue una semana, 10 días, y digo, fue la primera vez que estuve 10 días seguidos con mi hija. Claro. Y llegué de las vacaciones y dije, no trabajo más, nos vamos a ir a Varadero. Ahí hicieron... hicieron... sido el único que fui, presenté la renuncia y me vine a vivir a Varadero, porque digo, o sea, está esa cosa que uno entra en el microclima de la política, de estar permanentemente, y bueno, y digo, no, me vengo a vivir acá. Perdón, y me quedó colgado las 2 materias de derecho. Era cuando Enrique me dice, porque vos estás trabajando en toda la parte del asesoramiento jurídico. ¿Vos sos abogado? Sí, yo en realidad tenía que ir a rendir las 2 materias. Salí de ahí, me encerré en mi casa, creo que por 2 meses. No sabía otra cosa que, bueno, ahí pude sacar las 2 materias al toque, y bueno, al toque obviamente que fui a... No era mentira lo que le dijiste, era una verdad adelantada. Sí, pues yo la verdad que la carrera la hice bastante rápido. Yo en 5 años había cursado todo, en 4 años y medio había cursado todo, y me quedaban colgadas 2, que justo fue cuando vino la campaña. Claro. Entonces durante la campaña era algo, si no te podías sentar a... Es algo que conocemos de cerca. Y fui pateándola, y después vos sabés que a veces es indispensable poder lograr tener esa llave para poder también crecer un poco en tu vida, ¿no es cierto? ¿Y por qué Varadero? Digo, ¿por qué viniste acá? Porque ahí pensé, digo, mi hija, yo quiero que se críe como me crié yo. El tema de Buenos Aires, a mí me encanta Buenos Aires. Al día de hoy a veces uno dice, yo volvería a vivir, pero pensé en mi hija, obviamente. Uno lo que pensaba es, vamos a criarla como nos criamos nosotros. Con el barrio, con la calle, con salir, con andar, con la bicicleta, comiendo mandarina o lo que fuere, de lo que los buenos momentos que uno ha pasado en la vida. Y ahí fue cuando, pero sin pensarlo, fue la decisión más rápida que tomamos sin pensar, cuando nos enteramos que mi señora había quedado embarazada, y bueno, listo, nos vamos a ir a Varadero. No hubo análisis de ningún tipo, ni especulación de ningún tipo, fue sí, totalmente compulsivo. Varadero, los chicos van a vivir en Varadero. Así que ahí fue un poco... Hay una diferencia muy grande, que el que la vivió sabe la diferencia en la posibilidad de crianza también, ¿no? Sí, muchas sí, facilidades. Sí. Y ahí, bueno, también justo llego en el año 99, 2000, o un poquito más, 2001, porque yo también llego y también yo me convierto, después termino convirtiéndome en candidato a intendente en Varadero cuando yo llego, al poco tiempo de llegar, con gente que me acompañaba. En ese momento había sido la elección intermedia por el fallecimiento de Pedro Carosi. Claro. Y yo iba y venía en ese momento a Varadero, Buenos Aires, pero ya estaba radicado acá. Y uno empieza a conocer un poco el radicalismo local, que por ahí uno puede tener algún tipo, o en ese momento tenía algún tipo de diferencias. Y me acuerdo que, una anécdota, en el estudio de Antonio Pando, que hoy justamente es una persona con la que estamos llevando adelante un proyecto político, o sea que desde que empecé en la política local hasta el día de hoy, mantengo prácticamente el mismo grupo político que trabajamos siempre. Luis Pérez, que estaba ahí, y bueno, se estaban renovando las autoridades partidarias, y también venía el tema de la elección. Bueno, esa estructura decía, bueno, ahí no estamos para pelear las elecciones electivas, pero vamos por las partidarias. Porque esto, digo, ¿cómo va? Vamos por las partidarias y no vamos por las electivas. Porque en los otros sectores, por ahí estaban los sectores, por ahí llamémosle más fuertes, más tradicionales. Pero ¿qué? Te decimos una vez, no, listo, acá le digo, vamos para adelante, vamos. O sea, uno venía con otra impronta de militar y de tener menos prejuicio y de ir para adelante y que esto que el otro. Y le digo, no, si jugamos por todo. Y bueno, armamos ahí, empezamos a convocar amigos y que esto que el otro. Armamos la lista partidaria, armamos la lista electiva y gané la interna de la Unión Cívica Radical, que en ese momento competimos. Era Nancy Ducret, una de las que encabezaba una de las listas, creo que Roberto Guerrina encabezaba la otra de las listas, no me acuerdo quién más, y yo con 20 no llegaba así, 20 y pico de años, ganamos la interna y me convertí en el candidato a intendente de Varadero, y competimos en una elección con Ricardo Montesanti, que mucha gente, obviamente, estaba esa cuestión de desconfianza por una cuestión de lógica de la juventud, que la gente... ¿Cuántos años, perdón? ¿Cuánto eran? Yo creo que debe haber tenido 28 años. No, muy joven. Realmente muy joven para... Y yo sé que tenía esa cuestión en contra, que la gente obviamente no depositaba, o sea, te veía como diciendo no tenés la madurez suficiente. Yo en ese momento
ya Martín Sabatella había sido uno de los intendentes más jóvenes que había habido, y creo que era una edad parecida, que uno por ahí lo usaba hasta de ejemplo, es decir, claro, cuando no creían en la madurez de uno como para poder conducir una ciudad y todo lo demás. Pero así todo, bueno, hicimos una elección creo importante, donde obviamente la fuerza salió segunda. En su momento obviamente estaba más fuerte el bipartidismo a nivel nacional y obviamente también a nivel local. Pusimos 2 concejales, que uno de ellos fue Antonio Pando, que encabezaba la lista, y Verónica Pena, que fue la otra concejal que entró. Y obviamente fue un desafío como alguno dice, de loco, pero bueno, el que es militante es militante. Pero ¿cuánto se aprende en una elección así? Yo no le esquivo al bulto, yo no soy un especulador político, muchas veces soy políticamente incorrecto a la hora de tomar decisiones o a la hora de emitir una idea. Uno se la juega, creo que la política está para eso. No está para especular, y digo, yo le llamo siempre a hacer surf arriba de la ola. Para eso, bueno, busquen a otro. Yo tengo un problema que entre la boca y el corazón, entre la cabeza y el corazón tengo la boca y digo lo que se me ocurre. Y a veces queda bien y a veces queda mal. Pero bueno, ese es un estilo que tengo, que por ahí moderé más el estilo de confrontación que tuve originariamente, porque a veces uno viene con otra impronta de la pelea juvenil, y que cuando ya después entras en la disputa local a veces hay que ser un poco más moderado a la hora del debate. Claro. Pero bueno, uno se va moldando y se va limando y va aprendiendo. ¿Y hoy dónde te ves? Yo me identifico muchísimo dentro del Frente Renovador. Pasé por muchas cosas. Uno ve en el radicalismo que uno lo va analizando del interior, porque a veces es duro cuando te dicen vos te fuiste de acá o te fuiste de allá, porque también quisiera charlarle ese tema también. O sea, uno ve que el radicalismo de los radicalismos del interior, porque son los radicalismos del interior, muchas veces son mucho más conservadores que lo que es la idea matriz de la ideología radical. Entonces a veces uno ve entre los pueblos, entre que existe un status quo entre algunas familias dentro de los partidos políticos, a eso se le suma también una concepción ideológica con la cual una vez se choca. Yo justamente tengo una cuestión de intentar romper los status quo, ya por naturaleza. Y a su vez a eso sumarle también la cuestión ideológica, y siempre hubo, hace años dije una vez en el Partido Radical, yo digo, el problema que tenía el Partido Radical en la provincia de Buenos Aires, o el Partido Radical con respecto al Partido Justicialista. Digo, el problema es que uno está gobernado por gobernadores y otro está gobernado por legisladores. Le digo, cuando uno tiene que ejecutar política, tiene que pensar política de Estado para llevar adelante un proyecto colectivo, para intentar gobernar, piensa de una manera, y cuando uno está en la calentita, en la cómoda, en el Congreso, donde uno puede decir muchísimas cosas, y muchas veces sabe que esas cosas no pueden llegar a ser llevadas a la práctica, ya se va perdiendo la vocación de gobernar. Claro. Yo creo que hablo de la provincia de Buenos Aires, la cual conocí desde hace varios años, desde que me vine a Varadero. Yo creo que la impronta que le impusieron tanto Moró, Storani, Casella, creo que le hicieron a este partido perder la vocación de gobernar. En sus momentos ellos eran muy aliados al dualdismo, cuando el dualdismo tuvo esa hegemonía tan importante en la provincia de Buenos Aires, y se sintieron cómodos debajo de ese paraguas, donde por ahí hacían importantísimas elecciones legislativas, tenían unos buenos números en las cámaras, llegaban a tener mayorías, pero esa posibilidad de tener un cierto diálogo, un cierto consenso con la oposición, les hacía que eso era fácil, y eso claro, le permitía mantener las estructuras burocráticas y elefantiásicas que han generado en su momento, para ser concreto. Obvio, hubo excepciones. Yo siempre digo, yo siempre me quejaba, o sea, siempre decía, Pose era una persona, no fui posista nunca, pero por ahí fue una persona por momentos resistida dentro del Partido Radical. Y como digo, pero Pose es intendente de San Isidro y anda a ganarle. Claro. Moró en ese momento iba a una elección en San Isidro y no salía ni jefe de manzana. Claro. Nosotros tuvimos a April en Mar del Plata, que era intendente de Mar del Plata, y ganaba. Y cuando, o sea, esos eran dirigentes que para venir a La Plata o venir a Buenos Aires parecía que nunca tenían pasaje en colectivo, porque siempre en las convenciones estaban Storani, Moró y Casella, y vos tenías en ese momento tipos como Linares mismo, que hoy está por ahí reivindicado dentro del GEN, y eran dirigentes, intendentes importantes que vos tenías en el interior, y parecía que no tenían nafta para llegar hasta el centro. Era como claro, que las luces del centro, o sea, era como diciendo, vos quedate en tu pueblo, manejámelo, pero yo negocio lo mío acá, o negocio en tu nombre en La Plata. Y así tenían muchos lugares de privilegio, y eso fue haciendo que se pierda la vocación de gobernar. Sí, entonces sí, cuando uno después quería intentar formar parte de un proyecto colectivo, uno siempre tiene la fantasía, la esperanza de querer dejar de tener del piripipí del micrófono y llevar a la práctica y ser concreto en las políticas de Estado y llevar soluciones a la gente. Porque a veces la gente, uno como militante político, te demanda cosas que uno las puede solucionar.
Claro. Y uno puede tener un buen discurso, puede tener un discurso contenedor, lo que fuere, pero para darle respuesta a la gente tiene que estar en el Ejecutivo, no puede estar en un órgano legislativo. Así que ahí empieza gran parte de la disputa del partido, después mecanismos, una elección interna que hubo hace mucho tiempo, donde también ya se involucró y ya se empezaron a recurrir a otros mecanismos que para mí no eran mecanismos transparentes a la hora de elegir. Bueno, hizo de que en su momento uno se sienta muy desencantado, porque era como que jodía mucho que uno vaya contra ciertas, no personajes, personas tradicionales del partido, era como que eso jodía mucho. Vos tenías todo lo que tenías que armarlo con el consenso de alguno de ellos, para que todo vaya bien. ¿Y hoy qué pensás de la decisión del Partido Radical en términos locales? Me da risa muchas veces, la verdad que me da risa, porque me da risa. Yo me considero haberme formado dentro del radicalismo irigoyenista, sin perjuicio que después uno va moldando dentro de su espacio lo colectivo de uno dentro de donde uno se va acomodando. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, uno decir, sí, vos te formaste en el radicalismo irigoyenista, pero tuviste que condenarlo. Sí, es cierto. Nos peleábamos mucho con Facundo Sodelastra y con Graciela González Gas, en ese momento gente progresista que venían de la coordinadora y todo lo demás, que yo no me bancaba que me canten se va a acabar la derecha radical. Y hoy verlos sentados en un programa de televisión, a ellos aliados a Cavallo, a Pinedo y a toda la estructura del PRO, y obviamente que sinceramente me da risa. Yo me retrotraigo a esos años de militancia de uno y no lo puedo creer que Storani, Facundo y esa clase de dirigente. Pues yo me decía Sanz, y bueno, Sanz siempre... Claro. Porque también hay que analizar la idiosincrasia de cada dirigente en cada provincia, en cada sector. Hablar de un dirigente progresista en Mendoza, y bueno, no conozco ningún progresista dentro de ningún espacio político. Claro. Lo mismo pasa a veces en Salta, que por ahí puede salir un partido de la izquierda, partido obrero, que sí, uno puede llegar a tener una identidad, pero por lo general son culturas que hacen de que ya de por sí son conservadoras, y todavía no existió aquella tranquilidad para el militante político rebelde de poder salir a cuestionar el status quo de esa provincia. ¿Y la cultura de Varadero? La cultura de Varadero obviamente que es una cultura muy tradicionalista, muy conservadora, eso es claro. Porque hoy los radicales van dentro de lo que es la unión vecinal opositora, van con el PRO, van... Sí, ellos, creo que en principio por ahí algunos que yo conozco no pensaban en ese sentido, pero creo que hoy también quedó como un partido muy sesgado, y los que están copian o repiten copyright del discurso de Sanz, y creo que están con la cabeza en eso, que también, vuelvo a repetir, yo sé que fui muy criticado cuando uno hace el cambio de la coalición cívica al Frente Renovador, que no fue fácil, pero unos políticos, y yo como político tomo decisiones en base también a un esquema colectivo, donde hoy toda la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires está dentro del Frente Renovador. Claro. Nosotros teníamos que dar este paso sí o sí. Yo creo que especuló mal que no lo dio que el que lo dio, porque la coalición cívica se acababa. La coalición cívica no existe. La coalición cívica es un sello de goma, es una pyme que le consigue trabajo a los amigos de Carrió. Nosotros ya de por sí, cuando nos habíamos quedado dentro de la coalición cívica, le dimos la batalla a Carrió, porque creemos que es una desquiciada que hoy atienta contra las instituciones, y es grave una mujer así, con la cual le dimos batalla adentro. Y no lo dicen, así que nosotros peleamos contra eso. Y cuando ella, que suele manejar, es una comunicadora profesional muy importante, que representa un voto de nicho, ese voto desencantado de cualquier sociedad, del rebelde que no cree en la democracia. Nosotros creíamos que teníamos que darle a la coalición cívica otra impronta. Cuando vimos que con la elección del año 2013, cuando se empezó a armar un frente donde, obviamente, pagando los platos de Carrió contra Margarita y con el destrato que había tenido contra el radicalismo, nosotros, en este caso liderado por el secretario general del partido, era Adrián Pérez, obviamente que fuimos totalmente excluidos de esa mesa de negociación, al punto de casi faltarnos el respeto. O sea, fue una situación muy denigrante, ver que no era por nosotros, sabíamos que no era por nosotros, ni por Adrián, ni mucho menos, era por las consecuencias de Carrió. Claro. De lo que había sembrado, estábamos cosechando eso. Nosotros veíamos que ya habíamos perdido prácticamente todo tipo de participación en todo órgano de participación política, y lo que venía era la nada, era el abismo, y la forma de reciclarnos era una fuerza política que
también la cuestionamos en algún punto, porque igualmente tenemos la esperanza de volverla a convertir en la fuerza transformadora, en la fuerza renovadora, en aquella fuerza que por un momento empezó muy bien, tomando actores muy interesantes, y después con la ola del crecimiento, obviamente, empezó a meter en la bolsa muchas cosas que uno a lo mejor no estaba conforme. Pero lo cierto es que bueno, canalizamos, uno tiene, me parece a mí, mucha más coherencia que otro. Es decir, bueno, nosotros fuimos todos para allá porque hoy el presidente del partido a nivel nacional, el presidente del partido a nivel provincial, todas las autoridades de la coalición cívica estamos acá adentro. Claro. Seguimos manteniendo el mismo espacio y estamos con la misma gente y seguimos apostando al mismo proyecto colectivo, en el cual, ¿qué decimos? Que cuando estábamos en distintas legislaturas presentamos los lindos proyectos de transparencia, presupuestos participativos, muchas cosas que muchas veces eran teóricas y que no se la veíamos hacer al Partido Judicialista, sobre todas las cosas en distintos ámbitos donde gobernaba. Decimos, ¿por qué no podemos ser aliados de ellos en algún punto y aportar lo que sabemos, tratando de poder gobernar con nuestras ideas también adentro? En este espacio que obviamente con el cual charlamos y nos abrió las puertas para poder canalizar todo lo que hacíamos. Claro. Te pregunto algo respecto de las elecciones, más que nada en Varadero. Muchos de los que pasaron ya por este programa hicieron sus diferentes posturas y tuvimos unas grandes discusiones respecto de si la ideología eso no es importante. Entonces nos encontramos en un mapa político, más que nada a nivel nacional, y en Varadero se representa bastante, en el que el kirchnerismo te dice que está discutiendo dos modelos de país, en donde lo que acá sería la unión vecinal opositora planteó, los invitados que han venido al programa, que la ideología no es importante. De hecho, uno de sus dirigentes hasta se autodefinió un analfabeto político, donde si lo trasladamos a nivel nacional hay partidos que están mezclados en esta lista que claramente la ideología no es algo importante porque no tienen mucha ideología en común. A vos, ¿desde dónde te gustaría que dé la discusión el Frente Renovador o cuál sería la perspectiva que te gustaría que tengan estas elecciones? ¿Qué dice que está discutiendo el Frente Renovador? No, yo en la ideología creo siempre. Yo no que después nos agarre el sincericismo y digamos, por una cuestión pragmática, porque mi espacio terminó cerrando. Yo prefiero que a veces que se hable más desde la realidad y no tratando de darle a las palabras sentidos bonitos, de no quedar mal con nadie y que la gente crea que sos el vecino ejemplar que viene a salvar la ciudad. Yo creo que las cosas hay que decir también como son, sobre las cosas que tiene bien y sobre las cosas que tiene mal Varadero. Nosotros desde el Frente Renovador planteamos una cuestión que hoy es muy concreta y lo venimos sosteniendo desde hace bastante tiempo. El otro día hubo una convención en Bellavista, si bien yo acompañé a uno de los que estuvo sentado en la mesa, pero la mesa fue cerrada para aquellos que toman obviamente decisiones, y creo que el 99% de la decisión de la mesa fue: nosotros no tenemos nada que ver con el PRO. Más allá de que tenemos la chicana del oficialismo en la que nos quiere hacer poner a nosotros también en la vereda de este opositor marcada por los medios, que también lo podemos aclarar después, porque es cierto, y también hay que ser sinceros, que en un momento fuimos muy beneficiados por los medios de comunicación en que nos instalan, pero no era por cuestión nuestra, era que los medios también eligen o intentan levantar un candidato para poder posicionarlo contra el gobierno. Claro. Nosotros sostenemos que sobre lo que hizo el Frente para la Victoria, del cual rescatamos muchísimas de las cosas. Nosotros, por ejemplo, votamos la estatización de las AFJP. Puede haber habido algunos excepcionalmente que no, pero compartimos esa postura. La estatización de YPF, mantener también la estatización de Aerolíneas Argentinas, no son cosas fáciles, yo creo que no son cosas sencillas. Gobernar no es poner adoquines en la plaza y poner, yo digo con todo respeto, lo que hace Macri, lo bien que hizo Buenos Aires. Está bien, está perfecto lo que hizo en Buenos Aires, pero ideológicamente él dijo que volvía a las privatizaciones. Yo siempre digo, creo que la década del 90, en el caso particular y de mucha gente cercana a mí, yo creo que fue la peor parte de la historia que hemos pasado en las situaciones socioeconómicas de la mayoría de nosotros. Yo soy del que sostengo que yo veo el país cualquier país por supuesto, tiene dos tipos de políticas, que son de políticas económicas, que son las políticas económicas financieras y las políticas económicas productivas. Yo siempre me voy a inclinar a un proyecto político que tenga una política económica productiva y no una política económica financiera, que es aquel que quiere un Estado chico, donde quiere manejar ciertos recursos, donde quiere tener ciertas reservas para manejarla y estipular que uno no dice que ese modelo pueda no ser viable en otros lugares, como lo puede ser en Uruguay, que son por ahí ciudades de densidad poblacional más pequeña, chicos, como puede ser también, obviamente como de Suiza, que es el ejemplo típico de este tipo de situaciones. Pero acá, con la cuestión territorial que tenemos nosotros, tenemos que apostar profundamente a un proyecto de una economía productiva, de incentivo a la industria, de incentivo a la producción, a este tipo de cuestiones, que yo creo que hoy el liberalismo
a como lo veo dentro del PRO, no apuesta a eso. Una vez uno discute con sectores de la clase media, que acá tenemos el tema de Jauretche con el tema del medio pelo, que se hace claro, esa clase media que se cree que está más arriba del escalón que está, sí. Y se identifica con el rubio de ojo celeste que lo puede conducir, no le gusta que lo conduzca a lo mejor un gordito morocho. Esa es una cuestión clásica que a veces existe en la idiosincrasia de la Argentina, pero nosotros vamos por ese, parece una cuestión, ese que famoso camino del medio que hacemos, que a veces, bueno, ¿qué es eso? Que no lo entiendo. ¿Qué es eso? Es eso, es claro. Vamos por una economía muy parecida a la que se puede sostener hoy. Ahora, creo que también hay que hacer muchísimas correcciones del modelo que hoy lleva adelante el Frente para la Victoria a la hora de construcción, a la hora de construcción, conducción y a la hora del manejo y de dar un discurso a la sociedad de cómo conciliar, de alguna forma, de cómo estar también con el mercado, porque yo veo que con el mercado hay que estar, por más que no tenga una postura progresista o lo que fuere, uno no se tiene que pelear con el mundo, uno tiene que estar con el mundo y uno tiene que tratar de estar aliado con todos aquellos que a la hora de la verdad también son los que deciden, porque uno, por no estar en el status quo, no tengo por qué pelearme con el status quo. Yo puedo tener un mecanismo de diálogo, ya sea en Naciones Unidas, ya sea en cualquier foro internacional de debate, de negociaciones, donde yo puedo llegar a lograr insertar el país para que este país tenga hoy un crédito internacional que no lo tiene. Claro. Donde por ahí desde el gobierno se lo festeja el desendeudamiento y que nos estamos manejando con nuestros propios recursos, está bien, pero así también hace de que a veces vos tengas que endeudarte a tasa mucho más alta que la que pudieras llegar a tener si estás metido en un mercado un poco más prolijo y con un poco más de conciliación con el mundo internacional. No digo que estemos desaislados, porque tampoco voy al otro extremo, sí, de estamos aislados del mundo, porque no es así. El mundo también nos mira a nosotros, porque nosotros tenemos cuestiones que son esenciales para el mundo. Somos productores de commodities, somos productores de materia prima, y todo el mundo se le cae la baba por Argentina de cómo son socios de la Argentina. Bueno, a eso es cómo tenemos que también que manejar la situación de los recursos naturales que tenemos nosotros para poder negociar mejor en el mundo y poder estar mejor parados en el mundo. Bien, quería hacerte una pregunta que tiene que ver con situarnos acá en Varadero. Nosotros hemos debatido bastante sobre el votante varadero, ¿no? Como si el votante de acá es distinto al votante a nivel nacional, y la pregunta tiene que ver con ¿qué pensás acerca de, por ejemplo, Massa, que no mide tan bien en las encuestas a nivel nacional, si acá tiene una repercusión distinta o si la figura de la gente que está con el Frente Renovador tiene distinta de cualquiera de los otros casos de los partidos, ¿no? Pues quiero arrancar por en principio por un lado. Sí. Que hoy hay un inconsciente colectivo, o pareciera, con el tema de Massa no mide lo que supuestamente mide, o sea, acá hay algo que es, el gobierno elige a Mauricio Macri como el adversario ideal, claro, porque yo creo que es el que tiene un piso alto y un techo bajo, y es el candidato al cual el gobierno le va a ganar en cualquier ring. Yo creo que Massa es aquel adversario que todavía no sabe por dónde entrarle, cómo lo va a manejar y cómo lo va a parar. Yo creo que las encuestas hoy, muchos medios, el oficialista obviamente ensalza a Macri porque quiere pelearse con Macri. La oposición no sé por qué criterio, será porque nosotros empezamos a tocar el tema del juego, a tocar la renta financiera, empezamos a tocar algunos puntos que a lo mejor pueden ser incómodos. Yo no veo un escenario separado de que ya se hace polarizado entre el Frente para la Victoria y el PRO. Nosotros estamos muy bien, por algo, nosotros acá no estamos en ninguna negociación. También si hay una operatoria como si nosotros estuviéramos hoy al pie de querer ir a una negociación con el PRO. Vuelvo a repetir, el 90% o más del Frente Renovador no estamos en condiciones, no estamos dispuestos a ir a una negociación. Nosotros hemos perdido intendentes, y no tampoco por más allá que pueda haber alguna especulación del Ejecutivo, lo que fuera. Yo conozco a intendente de San Martín que se fue y a otros dirigentes más que se fueron. Que el límite era yo que no me siento ni a tomar un café, o sea, una eventual negociación con el PRO. Y ahí por ahí empezó a flaquear un poco la cuestión esa, que a veces te llevan a una mesa que uno no le dice que no a nadie cuando te invitan a tomar un café, y hubo quienes por ahí, a lo mejor con mandato o sin mandato, que obviamente intentaron articular algún tipo de negociación. Pero acá no existe ninguna negociación. El Frente Renovador va con el proyecto genuino, que es este que va acá. No sé si me voy perdiendo la pregunta concreta, sí, pero sí quiero cuestionar esta cuestión clara, que uno escucha cualquier medio de comunicación, y esto es entre más que nosotros estamos midiendo en la provincia de Buenos Aires, no menos de 22, 23, 24 y hasta 25%. Hoy vos encuestás La Matanza hoy, y el PRO La Matanza mide 9 puntos. Yo sé desde qué punto el PRO puede llegar a ser la alternativa de gobierno. El PRO va a perder seguramente el domingo en Santa Fe. El PRO arrancó como que se comía a los chicos crudos en Córdoba, y hoy Chiaretti le lleva 10 puntos de ventaja y lo dice, y hoy hasta los medios oficiales lo terminan reconociendo. Entonces no deja de ser como una cerveza a la que se le está bajando la espuma,
y también muchos medios, el establishment, que Macri, que habla de círculo rojo, es el más condicionado con el círculo rojo, porque él es círculo rojo. Claro. Ese es el tema. Que él habla, a mí me agarra el círculo rojo. No te agarra, sos círculo rojo, y como círculo rojo querés manejar una cuestión. Él es el gerente. Antiguamente, los gerentes o los que manejaban el círculo rojo tenían delegados. Hoy ya lo pusieron adelante, que es Macri. Macri es el representante de ellos. Sí, Macri sí. es Macri participa de la mesa con Paolo Roca, con Bulgeroni y con todos los sectores que manejan el poder financiero argentino, y son los que están hoy con su candidato ideal. Sería una traición que algunos de ellos hoy apoyen a Sergio Massa. Claro. Y ese escenario de más de 3 candidatos a nivel nacional que se están disputando, o sea, 3 frentes en realidad. Sí. En Varadero, ¿cómo lo ves? Yo creo que hay chances. Nosotros nos vemos con chances. Uno viene analizando todo el día, habla política todos los días con la gente, ¿no es cierto? Y yo digo, no veo la hora que llegue el escenario para mostrar un poco esta realidad. Yo creo en la encuesta de la gente, más allá que parezca una frase hecha, pero lo cierto es que las consultoras se han prostituido tanto que yo hoy no creo en ninguna consultora. Sí. Entonces, hoy las consultoras son empleados a sueldo de alguna estructura política. Lamentablemente, entonces, ¿no? Hoy no, o sea, de todos los estudios que se han hecho, ninguno dio en la tecla. Y hoy hay 5 espacios del Frente Renovador en Varadero. Bruno Di Pascua, cuando pasó por el programa, nos dijo que la propuesta del partido, del Frente, es que haya 2 listas nada más. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Creés que se va a lograr? ¿Crees que va a haber más? Hasta hoy por ahí veo que puede llegar a ser difícil que se logren 2, por ahí puede llegar a haber 3, o no sé, la verdad, en cuántas. Sí, lo ideal en un escenario competitivo de un partido, una fuerza política seria, sería que haya 2 listas. ¿Y ustedes O sea, están en alguna conversación con alguno de los otros espacios? Uno ha tenido conversaciones, hay veces que cuando hay espacios heterogéneos se hace difícil, porque hay legisladores provinciales que les interesa más el río revuelto que tener las ciudades acomodadas. Lamentablemente todo es histórico, no le al Frente Renovador, porque pasa en el Frente para la Victoria, pasa en el radicalismo, pasan todos los espacios donde por ahí cuando la cosa está tranquila no se va a encargar uno de afuera, siempre va a venir a tirar algo para que tener revuelto, porque somos una ciudad que electoralmente no mueve el amperímetro, entonces tratan siempre de tenernos medio revuelto para que ninguno salga a pelear espacios políticos a nivel seccional. Yo igualmente creo que hay que hacer el esfuerzo, y seguramente alguna coordinación va a haber de último momento como para que se pueda lograr de que haya 2 o 3 listas, pero si tiene que haber 4 también no viene mal que haya 4. Yo creo que las costillas hay que contarlas lo mismo el día de la elección. Claro. Acá muchos hablamos, muchos se creen dueños de votos, muchos se creen los gran Perón, pero viste, yo lo quiero ver también en la cancha. Entonces yo, por un lado uno dice, por una cuestión de prolijidad no quisiera que haya tanto, pero por otro lado también me quiero ubicar en el escenario donde estamos parados. Todos quiero saber dónde estamos parados, porque muchas veces se benefician por la coyuntura y después salen a creer que son los gardeles del pueblo, y yo no creo que haya ningún gardel en el pueblo. Me gusta que apuestes todo el tiempo a la competencia en términos de qué es lo que rige la democracia, ¿no? Que se vea ahí. Sí, que yo se creo vean eso. qué es lo que elige la gente. Falta debate de ideas, falta debate de la política, y también agregarle a lo local algo de nacional, porque si vos me decís, yo tuve un dirigente acá que dice soy un analfabeto de la política, la verdad que es lamentable. Puedo apreciar mucho a la persona, lo que fuere, pero no, alguien no puede decir eso. Yo creo que me tengo que poner colorado si yo soy un analfabeto de la política y si hace 20 años que estoy en la política. Yo me hago cargo de la política. No te podrá gustar lo que hago, lo que digo, mis ideas, lo que fuere. Claro. Pero yo soy el hombre de la política. Yo soy de aquellos que hay que ser orgánico, de aquellos donde voy a donde mi espacio político está. Soy de aquellos de que si yo conduzco un bloque de concejales no puedo tener uno que piensa blanco, uno que piensa negro y uno que piensa gris, muchachos. Hay conducción política. Si no, vos perdés el rumbo y el proyecto político fracasa de acá a la vuelta. O sea, vos para tener un proyecto político tenés que tener bases sólidas, estructuras sólidas, convicción de dónde vas. Entonces uno no puede dar mensajes tan livianos, porque no estábamos conduciendo alguna comisión de fomento, no estábamos en el Rotary, en el CAR y tal. Estamos haciendo política y estamos en partidos políticos. Y si algo ha demostrado el Partido Justicialista es que gracias a bases muy sólidas es que se puede sostener un gobierno, mucho más allá de otras cosas. Hoy está pasando con alguna crisis en el orden local. Que hasta uno a veces lo habla y lo habla con amigos que están en el oficialismo, intentando dar un consejo, si se quiere, o una opinión, porque a mí no me gusta que pase eso en la política para ningún partido, porque a mí me gustan los bloques fuertes, el bloque cuando vos debatís de bloques, yo
siempre tuve medianamente, no sé, me considero con la cualidad de cuando tuve, siempre pude ser presidente de bloques y más o menos poder llevar adelante, pero yo nunca un bloque mío va a votar dividido. Claro. Antes nos agarrábamos antes de subir y habrá que darse las trompadas que habrá que darse. Pero bueno, eso es conducción política, eso es formación, eso genera una militancia, eso genera una constante de qué proyecto querés y de qué postura vas a llevar. Porque eso es lo que te va a sostener. Doy un ejemplo que a veces yo apuesto a los políticos y apuesto a las estructuras políticas. Cuando fracasa el gobierno de la Rúa, con muchos funcionarios venidos de la estratosfera, no sé de dónde venían. Yo nunca me he olvidado, un día voy en el auto por Figueroa Alcorta y digo, no, primero pasaba Darío Lo Pérfido por adelante mío. Te aseguro que me da ganas de poner primero y pasarlo por arriba. Porque yo a veces lo que voy es que uno es militante, uno le pone... el militante está cuando el partido, cuando todos te aplauden, pero también está cuando todo el mundo te caga puteada. Esa es la verdad. Sí. Y ahí está y te tenés que bancar eso, te tenés que bancar entrar a un plenario y que hacen cola para revolearte lo que hay. Como entrar a otro plenario, sos Gardel y te llevan capaz que nada. Sí. Pero estamos ahí, sostenemos los partidos, sostenemos las estructuras. Estos tipos son satélites que vienen, se mandan la peor de la cagada, con perdón de la palabra, en su gestión, y después se van a su casa y siguen siendo Gardel y mañana se reciclan en otro gobierno, que ahora tengo entendido, no sé si no es asesor del gobierno del PRO. Claro. También en el área cultural. Yo no digo que sea bueno o sea malo, pero a ver, creo que hay que tener una constancia en la formación de cuadros políticos en las distintas áreas técnicas de distintos gobiernos. Se entiende perfectamente y lo compartimos. Bueno, muchísimas gracias, Nano, se nos acaba el tiempo. Pero bueno, hacemos la podemos estar sí, podemos estar un rato. Podemos estar un rato más, pero gracias por la termina el invitación, programa. la verdad que me sentí muy cómodo y bueno, me gusta mucho el tema de la política y del debate político y que todos podamos participar de los debates y meterle en el debate idea, coherencia, respeto, porque lamentablemente a veces uno ve la chabacanería con la cual se discute o discutimos también, porque a veces lamentablemente decía hasta dónde salgo y le contesto a esto, no le contesto. Encima la idiosincrasia del pueblo existe, parece que existe, que si vos no le contestaste al que te dijo una barbaridad, es como que le está dando la razón. Eso es una cosa que así, sí. ¿Será así o no será así? Porque yo tampoco tengo por qué meter los pies en el barro cuando yo por ahí puedo debatir otras cosas. Completamente. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que a veces uno tiene que analizar. Y la verdad que festejo este programa que las veces que lo he escuchado, sí, con mucho respeto y siempre desde lo profundo de la idea. Muchísimas gracias, Nano. Un poco es la idea de este camino a las elecciones, que todos puedan pasar por aire para vos y contarnos qué es lo que están pensando de este momento que es más que importante para todos, no solamente para los que están en la política. Aire para vos, todos los sábados por FM Tiempo.